¿Qué tan mala fue la vida en México en sus primeros 105 años como Estado independiente? Hoy nos adentraremos en un tema que pocos se atreven a tocar: ¿qué pasó realmente después de que México se independizó de España? Durante siglos, hemos celebrado el grito de Dolores y el fin del virreinato como un triunfo de libertad y justicia. Sin embargo, la historia tiene otra cara. En los 105 años que siguieron a la independencia, muchos sectores de la población, especialmente los indígenas, no solo no experimentaron una mejora en su calidad de vida, sino que enfrentaron una situación aún peor. Pérdida de tierras, desamparo legal, pobreza extrema, guerras constantes y un sistema político que parecía olvidarlos por completo. ¿Realmente se alcanzó la libertad o se sustituyó un sistema opresor por otro aún más despiadado? Acompáñanos a explorar 15 puntos clave que demuestran cómo la independencia tuvo consecuencias devastadoras para los mexicanos. Prepárate para un análisis profundo, extenso y, sobre todo, muy revelador. Número 1. La desaparición del sistema judicial indígena. Durante el virreinato de Nueva España, los indígenas contaban con un sistema judicial que, aunque subordinado a la corona española, les reconocía ciertos derechos y tradiciones. Este sistema incluía tribunales especiales que entendían las costumbres y formas de vida de las comunidades indígenas, permitiéndoles defender sus tierras comunales, resolver disputas internas y, en algunos casos, protegerse de abusos de autoridades locales. Con la independencia, este sistema fue eliminado. Los nuevos líderes republicanos, que buscaban implantar un modelo jurídico inspirado en Europa, ignoraron por completo las necesidades y realidades de los pueblos indígenas. Para ellos, el ideal era construir una nación moderna, y eso significaba borrar cualquier rastro de las estructuras coloniales, incluyendo las que protegían a los indígenas. Sin tribunales que los defendieran, los indígenas quedaron completamente vulnerables ante el avance de los terratenientes y las políticas de privatización de tierras. Además, las leyes republicanas se redactaron en español, un idioma que muchos indígenas no dominaban, lo que los dejó excluidos de cualquier posibilidad de justicia. Así, lo que antes era un sistema que ofrecía cierta estabilidad, aunque limitada, se convirtió en un panorama de abandono y desprotección total. Número 2. El despojo masivo de tierras indígenas y campesinas. El sistema de tierras comunales, conocido como ejidos, era uno de los pilares fundamentales de la economía rural durante el virreinato. Este modelo permitía a las comunidades indígenas trabajar la tierra colectivamente, garantizando su sustento y preservando sus tradiciones ancestrales. Aunque no era un sistema perfecto, ofrecía seguridad y estabilidad para miles de familias. Tras la independencia, las políticas de desamortización de tierras impulsadas por los gobiernos republicanos destruyeron este sistema. Estas leyes, diseñadas para modernizar el país, permitieron la venta de tierras comunales a particulares, dejando a miles de indígenas y campesinos sin hogar ni medios para subsistir. Los grandes beneficiarios fueron los terratenientes criollos, quienes consolidaron enormes propiedades a expensas de las comunidades más vulnerables. El impacto de estas políticas fue devastador. Muchas comunidades indígenas, que habían vivido durante generaciones en sus tierras, se vieron obligadas a abandonarlas y trabajar como peones en condiciones de semi-esclavitud en haciendas. Esto no solo destruyó su economía, sino también su tejido social y cultural. La pérdida de la tierra significó también la pérdida de identidad, autonomía y esperanza para millones de mexicanos. Número 3. La destrucción del sistema educativo indígena. Durante el periodo colonial, la educación para los indígenas estaba en manos de instituciones religiosas que, si bien tenían como objetivo principal la evangelización, también ofrecían instrucción básica en lectura, escritura y oficios. Este modelo, aunque limitado, permitió que muchas comunidades adquirieran herramientas para mejorar su calidad de vida. Con la independencia, este sistema colapsó. Las guerras constantes y la falta de un proyecto educativo claro dejaron a las comunidades rurales completamente desatendidas. Los gobiernos republicanos, enfocados en consolidar el poder y enfrentar las crisis políticas, no consideraron la educación como una prioridad. Como resultado, gran parte de la población quedó sumida en el analfabetismo, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión. Los indígenas, que ya enfrentaban la pérdida de sus tierras y derechos legales, ahora también carecían de acceso a la educación, lo que los dejaba aún más vulnerables en un sistema que no estaba diseñado para incluirlos. Número 4. El colapso de la economía rural. Durante el virreinato, la economía rural estaba estructurada para garantizar la subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas. Aunque el sistema era explotador, proporcionaba cierta estabilidad económica y acceso a recursos básicos. Con la independencia, este modelo se desmoronó.
Las políticas liberales, diseñadas para fomentar el crecimiento económico, favorecieron a los grandes terratenientes y empresarios, dejando a los pequeños agricultores y comunidades indígenas en la pobreza. La privatización de tierras, combinada con la falta de apoyo gubernamental, hundió a las zonas rurales en un estado de abandono total. Además, las constantes guerras civiles y la inestabilidad política hicieron imposible el desarrollo económico. Los mercados se paralizaron, los caminos quedaron intransitables y la producción agrícola disminuyó drásticamente. Para muchos campesinos, la independencia no significó libertad, sino una lucha constante por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Número 5. La fragmentación del tejido social. El virreinato, a pesar de sus desigualdades, mantenía un orden social que permitía cierta convivencia entre los diferentes grupos étnicos y sociales. Este equilibrio, aunque precario, aseguraba una estabilidad relativa que evitaba conflictos mayores. Con la independencia, este tejido social se rompió. Las élites criollas, que ahora controlaban el poder, no lograron integrar a los indígenas, mestizos y clases bajas en el proyecto nacional. Al contrario, estos sectores fueron marginados, creando un ambiente de tensiones sociales que desembocó en múltiples conflictos locales y guerras internas. La fragmentación social no solo debilitó a las comunidades indígenas, sino que también dificultó la construcción de una identidad nacional sólida. En lugar de unir al país, la independencia profundizó las divisiones, dejando una sociedad más polarizada y vulnerable. Número 6. Las constantes guerras internas y el caos político. La independencia no trajo estabilidad política, sino todo lo contrario. México se vio sumido en más de 50 años de conflictos armados, guerras civiles y golpes de Estado que devastaron al país. Durante el virreinato, aunque la sociedad estaba organizada bajo un sistema autoritario, existía un grado de estabilidad que permitía la prosperidad económica y social en algunos sectores. Sin embargo, tras la independencia, las luchas por el poder entre federalistas, centralistas, monárquicos, republicanos y otros grupos crearon un caos permanente. Cada cambio de gobierno significaba nuevas leyes, nuevas políticas y, en muchos casos, confiscaciones de tierras y recursos que afectaban a los sectores más vulnerables. Las comunidades indígenas, que ya habían perdido sus derechos legales y tierras comunales, se vieron aún más afectadas por los constantes reclutamientos forzosos para combatir en guerras que no entendían ni les beneficiaban. El caos político también impedía la construcción de infraestructura básica como caminos, escuelas y hospitales. Muchas regiones rurales, especialmente aquellas habitadas por indígenas, quedaron completamente aisladas y abandonadas. En lugar de alcanzar un progreso político y social, México retrocedió décadas en términos de organización estatal. Número 7. La exclusión de los indígenas del proyecto nacional. Uno de los errores más grandes de los líderes de la independencia fue su incapacidad para integrar a los pueblos indígenas en el proyecto de nación. Durante el virreinato, aunque los indígenas eran considerados vasallos de la corona, se les reconocía como parte fundamental de la estructura social y económica del imperio. Sin embargo, tras la independencia, las élites criollas los ignoraron por completo. La nueva República Mexicana se construyó bajo la influencia de ideologías liberales que veían a los indígenas como un obstáculo para el progreso. Se intentó civilizarlos eliminando sus costumbres y tradiciones, lo que llevó a una pérdida masiva de identidad cultural. Al mismo tiempo, las políticas económicas y sociales los excluyeron de cualquier posibilidad de participación. La exclusión de los indígenas no solo fue un acto de injusticia histórica, sino también un error estratégico. México perdió la oportunidad de construir una nación más inclusiva y fuerte, basada en la diversidad de sus culturas y tradiciones. Número 8. El impacto de la deuda externa y las crisis económicas. Con la independencia, México heredó una enorme deuda externa adquirida durante la lucha contra España. Además, las guerras internas y la falta de estabilidad política hicieron que el país tuviera que pedir nuevos préstamos a potencias extranjeras para financiar sus gastos. Esto creó un círculo vicioso de endeudamiento que afectó gravemente la economía nacional. Durante el virreinato, aunque existían impuestos elevados, gran parte de los recursos se utilizaban para mantener la infraestructura, como caminos, sistemas de riego y edificios públicos. Después de la independencia, estos recursos se destinaron casi exclusivamente al pago de la deuda externa y a financiar conflictos armados. Para los indígenas y campesinos, esto significó un aumento en los impuestos y una reducción en los servicios públicos. Además, las políticas económicas diseñadas para atraer inversión extranjera llevaron a la privatización de recursos naturales y tierras, beneficiando a unos pocos y empobreciendo aún más a la mayoría. Número 9. La desaparición de las estructuras de protección social.
Durante el periodo colonial, la Iglesia Católica desempeñaba un papel fundamental en la provisión de servicios sociales como hospitales, orfanatos y refugios para los más necesitados. Aunque este sistema no era perfecto, ofrecía un grado de apoyo a las comunidades vulnerables, especialmente en las zonas rurales. Con la independencia, las políticas liberales y anticlericales debilitaron significativamente a la Iglesia, reduciendo su capacidad para proporcionar estos servicios. Los gobiernos republicanos no lograron crear una alternativa laica que pudiera reemplazar las funciones sociales de la Iglesia, dejando a millones de personas sin acceso a atención médica, educación básica y ayuda humanitaria. Las comunidades indígenas, que dependían en gran medida de estos servicios, fueron las más afectadas. Sin hospitales ni escuelas, su calidad de vida se deterioró drásticamente, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión que persistió durante generaciones. Número 10. La explotación laboral en las haciendas. Con la desaparición de las tierras comunales, muchos indígenas y campesinos se vieron obligados a trabajar en las grandes haciendas que surgieron tras la independencia. Estas haciendas, controladas por una pequeña élite criolla, operaban bajo un sistema de explotación brutal que ofrecía salarios miserables y condiciones de trabajo inhumanas. Durante el virreinato, aunque existía explotación laboral, había ciertas regulaciones que protegían a los trabajadores, como jornadas limitadas y acceso a tierras comunales. Después de la independencia, estas regulaciones desaparecieron, dejando a los trabajadores rurales completamente a merced de los terratenientes. Para los indígenas, esto representó una nueva forma de esclavitud. Sin derechos legales ni opciones de empleo, quedaron atrapados en un sistema que los empobrecía aún más y les negaba cualquier posibilidad de progreso. Número 11. La pérdida de identidad cultural. La independencia marcó el inicio de un proceso de occidentalización que buscaba eliminar las tradiciones y costumbres indígenas para adoptar modelos europeos. Esto no solo afectó la economía y la política, sino también el tejido cultural de México. Durante el virreinato, aunque se impuso la religión y lengua española, las comunidades indígenas lograron preservar gran parte de su identidad a través de sus prácticas culturales y espirituales. Sin embargo, tras la independencia, el nuevo gobierno adoptó políticas que marginaron aún más estas tradiciones, considerándolas primitivas y atrasadas. Este proceso de asimilación cultural no solo destruyó el patrimonio indígena, sino que también debilitó el sentido de comunidad y pertenencia de millones de personas. Al perder su cultura, los indígenas perdieron también una parte fundamental de su identidad. Número 12. La marginación de las mujeres indígenas y campesinas. Si bien las mujeres en general enfrentaron desafíos enormes tras la independencia, las mujeres indígenas y campesinas sufrieron de manera desproporcionada. Durante el virreinato, aunque se encontraban en una posición subordinada, algunas instituciones religiosas y comunitarias ofrecían protección y apoyo. Después de la independencia, las políticas de modernización ignoraron por completo las necesidades de las mujeres rurales, dejándolas en un estado de desamparo total. Sin acceso a educación, propiedad de tierras o representación política, su situación empeoró aún más, perpetuando las desigualdades de género. Número 13. La falta de acceso a la educación para los sectores más vulnerables. Uno de los problemas más graves que surgió tras la independencia fue la falta de acceso a la educación para las clases populares, especialmente para los indígenas y campesinos. Durante el virreinato, aunque la educación estaba mayormente en manos de la Iglesia Católica y se limitaba a las élites, existían iniciativas religiosas que ofrecían una educación básica para ciertos sectores marginados, como escuelas parroquiales o misiones. Con la llegada de la independencia, las luchas por el poder y la inestabilidad política dejaron en el abandono a cualquier tipo de sistema educativo. La secularización y las reformas liberales del siglo XIX pretendían crear una educación pública y laica, pero los esfuerzos se vieron entorpecidos por los constantes conflictos internos y la falta de recursos económicos. Para los indígenas, la educación era vista como una herramienta para mejorar sus condiciones de vida, pero los nuevos gobiernos no priorizaron su inclusión. En lugar de construir escuelas en comunidades rurales, se centraron en las ciudades, dejando a millones de personas sin la posibilidad de alfabetizarse. La ausencia de educación perpetuó la desigualdad social, pues los indígenas no podían competir por mejores oportunidades laborales ni participar activamente en la política. Además, la falta de educación también tuvo un impacto cultural devastador, ya que muchos jóvenes indígenas comenzaron a perder sus lenguas nativas y tradiciones al no contar con un sistema que promoviera su preservación. Número 14. La corrupción como una herencia maldita. Aunque la corrupción no es un fenómeno exclusivo de México, se convirtió en un problema estructural que se intensificó tras la independencia.
Durante el virreinato, la administración pública estaba centralizada y, aunque había corrupción, existían mecanismos de control relativamente efectivos por parte de la corona española. Sin embargo, tras la independencia, la falta de un gobierno sólido y las luchas por el poder generaron un entorno donde la corrupción floreció sin restricciones. Los líderes políticos, preocupados más por sus intereses personales que por el bienestar del pueblo, comenzaron a apropiarse de recursos públicos. Las tierras confiscadas a la iglesia, en lugar de ser redistribuidas entre los campesinos, fueron acaparadas por las élites. Además, los funcionarios locales, que antes respondían a un virrey, ahora actuaban sin supervisión alguna, lo que llevó a abusos generalizados contra las comunidades indígenas y campesinas. Este ciclo de corrupción tuvo un impacto devastador en el desarrollo del país, ya que los recursos que podían haberse destinado a construir infraestructura o mejorar la calidad de vida de la población, terminaban en los bolsillos de unos pocos. Más aún, la corrupción profundizó el resentimiento y la desconfianza entre los sectores populares hacia las instituciones gubernamentales, un problema que persiste hasta nuestros días. Número 15. La ineficacia de los tratados internacionales para proteger a los indígenas. Tras la independencia, México intentó integrarse en la comunidad internacional firmando tratados comerciales y acuerdos diplomáticos con potencias extranjeras. Sin embargo, estos tratados rara vez tomaron en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas y rurales. En muchos casos, los acuerdos internacionales llevaron a la explotación de recursos naturales que pertenecían a las comunidades indígenas, dejándolas sin tierras ni medios de subsistencia. Por ejemplo, los tratados de comercio con países europeos abrieron las puertas para que empresarios extranjeros explotaran minas, bosques y tierras agrícolas en territorio indígena. Sin representación política ni recursos legales para defenderse, los indígenas fueron despojados de sus territorios ancestrales, lo que agravó aún más su situación de pobreza y marginación. Además, los tratados internacionales que permitieron la entrada de tecnología y conocimientos europeos no se tradujeron en beneficios directos para las comunidades rurales. Mientras que las ciudades comenzaban a experimentar ciertos avances, las zonas indígenas y campesinas permanecían en el atraso, sin acceso a infraestructura básica como caminos, agua potable o electricidad. En conclusión, la independencia de México marcó el inicio de una etapa llena de promesas, pero también de grandes contradicciones. Mientras se celebraba la liberación del dominio español, muchos sectores, especialmente los indígenas y campesinos, quedaron relegados a la sombra de la exclusión, la pobreza y la explotación. Es importante reconocer que, aunque la independencia fue un paso fundamental en la construcción de nuestra nación, también debemos analizar críticamente sus errores y omisiones. Los problemas que enfrentaron los indígenas y campesinos no fueron accidentes, sino el resultado de decisiones políticas y económicas que priorizaron los intereses de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría. Hoy, al mirar hacia nuestro pasado, tenemos la oportunidad de aprender de estos errores y construir un país más justo e inclusivo. Reconocer la riqueza cultural y la resiliencia de los pueblos indígenas no solo es un acto de justicia histórica, sino también una forma de fortalecer nuestra identidad como nación. La historia no es solo un conjunto de fechas y eventos, sino una herramienta poderosa para entender quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos podemos seguir explorando nuestra historia y aprender de ella para construir un mejor futuro. Hasta la próxima.